Gloria a Dios. Dios es bueno, amado. Damos gracias a Dios por este día, amén, que el Señor nos ha concedido. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Santiago capítulo 2. Buscamos en Santiago, el capítulo 2 de Santiago. Santiago capítulo 2. Vamos a estar considerando varios versos. A partir del verso 1. Santiago capítulo 2. Amén. Dice en Santiago capítulo 2 a partir del verso 1, hermanos míos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo no deben favorecer más a unas personas que a otras. Por ejemplo, un hombre con anillo de oro y ropa elegante entra en el lugar donde ustedes se reúnen. Al mismo tiempo entra un pobre con ropa muy gastada. Si ustedes atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese aquí en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no están ustedes favoreciendo más a unos que a otros y mostrando así las malas intenciones con las que juzgan? Escuchen, hermanos queridos, Dios ha escogido a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en fe y reciban como herencia el reino que Él prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son los ricos los que insultan el buen nombre del Señor a quien ustedes pertenecen? Ustedes hacen muy bien si de veras obedecen la ley más importante de la Escritura, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y luego quiero que leamos por último el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Padre, te agradecemos por tu amor, misericordia y por tu gran bondad. Gracias por este día que has hecho, por esta oportunidad tan maravillosa que nos concedes de poder estar aquí reunidos adorando, glorificando tu nombre, Señor, y buscando tu rostro, buscando tu presencia, porque tenemos siempre gran necesidad de ti. Gracias porque tú siempre estás presto a suplir nuestras necesidades. Bendícenos en este día, glorifícate a través de tu palabra. Y Señor, que podamos atesorar y amar tu palabra con la intención siempre de poner por obra todo lo que tú, oh Dios, a través de ella nos exhortas a hacer. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Gálatas 5:6, Pablo dice lo siguiente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo describe así la vida cristiana, describe a la vida cristiana como la fe que obra por el amor. En este capítulo se analizan estos dos aspectos. La idea básica del escrito, ¿verdad?, de Santiago es que la verdadera fe bíblica no debe interpretarse como una muerta, sino que ésta se revela en amor. Como también en obras. Demasiadas personas hoy día tienen una creencia intelectual en Cristo, pero no una creencia de corazón. Creen en los hechos del cristianismo histórico y están convencidos de esos datos históricos y demás, pero no tienen necesariamente la fe salvadora en Cristo Jesús. Santiago dice muy seriamente
que la fe se demuestra o es demostrada por medio del amor. Y claro, no será de otra manera porque la cualidad distintiva de Dios precisamente es ¿cuál? El amor. El apóstol Juan dice respecto a esto, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la cualidad distintiva de Dios. Y sobre la base del amor se nos exhorta, se nos anima, se nos instruye a hacer evidente la fe que profesamos. Nuestros hechos tienen que estar cargados de amor, principalmente amor a Dios. Lo que hacemos, hacedlo de corazón, no como para los hombres, aun cuando lo que hagamos pueda beneficiar a los hombres, sino como para Dios. Porque la intención del corazón nuestro, del corazón que ha sido regenerado, es honrar en todo al Señor que nos ha dado la vida y la vida eterna. Al decir que vuestra fe sea sin, lo que realmente quiere decir Santiago y como debe interpretarse es practíquenla sin. Procure que en la práctica o en el ejercicio de esa fe no haya contaminantes, no haya contaminación. Es decir, si ama, no ame fingidamente, que su amor sea genuino. Que su vida se caracterice por ese amor que ha decidido entregar genuino, sea sin fingimiento, no procurando sacar provecho y ventaja de las cosas, de las personas, sino conduciéndonos siempre en el temor reverente a Dios. Procuremos siempre hacerlo todo de tal manera que Dios sea que Dios sea glorificado. Sabiendo que Dios en todo momento está consciente de nuestras propias necesidades y Él nos basta. Él es suficiente para nosotros. Debemos creer que Él suplirá y lo hace y suple nuestras necesidades. No debemos tampoco hacer las cosas buscando congraciarnos con la gente, porque muchas veces eso lleva a que nosotros consideremos comprometer la verdad a fin de caer bien a alguien o porque quizás hay intenciones ocultas que no son del todo agradables. Hay algo que queremos nosotros lograr, alguna ventaja que queremos quizás tener en esa relación que tenemos con alguien o ese acercamiento que le hacemos a alguien. Tenemos que cuidar siempre y en todo momento nuestros corazones. Somos llamados a la pureza, a la santificación. Debemos tener el debido cuidado en cuanto a la manera en la que tomamos decisiones. Siempre tomemos decisiones y que éstas estén basadas en principios bíblicos, en los valores del reino de Dios. Debemos practicar esa fe en nuestras vidas diarias, que éstas reflejen el verdadero amor de Dios que fue vertido en nuestros corazones. Que éstas reflejen, estas acciones y estas demostraciones reflejen la pureza que Dios ha hecho posible en nuestro interior. Ese grado de pureza, posible porque el Señor nos ha regenerado, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Porque hoy somos capaces de rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo a fin de vivir de tal modo que en todo procuremos agradarle a Él. No debemos creer a Dios
como lo hacen muchos miembros en las iglesias hoy día que profesan ser creyentes y como incluso lo hace Satanás. En el verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero sepa una cosa, también los demonios creen y tiemblan. Debemos tener una fe que sea realmente personal con Jesús, un encuentro genuino. No es una fe en Dios de así lo espero, lo que salva al alma pecadora. Es una entrega definitiva, voluntaria y definitiva a Jesús, viéndolo como el suficiente, el perfecto, el Salvador glorioso, como el único camino, como la única esperanza para el alma perdida. Aquí a Cristo interesantemente se le llama, se alude a Él como el glorioso. Qué término más acertado para hacer referencia a la magnificencia de nuestro Señor, a su grandeza, nuestro glorioso Jesús. Puesto que Él es la misma que, la misma gloria de Dios. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, la misma sustancia del Padre. Porque son uno. Para los judíos que leían esta carta, la gloria, ¿verdad?, identificaba a Cristo con la chequina del Antiguo Testamento. Claro, interesantemente respecto a esto hay un dato curioso que me gustaría añadir. Cuando hablamos de la chequina, ¿verdad?, esta tendía a ser o a manifestarse de una manera más, como una nube más oscura. E interesantemente, en la transfiguración pasa algo bien diferente, ¿verdad? Cristo se transfigura y allí lo que ha llamado es una experiencia de luz, de claridad, como nunca antes fue vista. Un anticipo, un breve destello de esa gloria y de esa grandeza que son propias del reino que eventualmente experimentaremos cuando ya estemos en la eternidad. Cristo es glorioso. Y digo para los judíos porque principalmente, ¿verdad?, el escrito va dirigido a judíos cristianos, muchos de ellos dispersos, ¿verdad? Pero no deja de ser un escrito que habla la vida de todo aquel que es cristiano, que profesa la fe cristiana. Así es que ellos, al leer estas palabras, identificaban a Cristo con la chequina del Antiguo Testamento, porque la gloria de Dios precisamente moraba en el tabernáculo y en el templo, pero eventualmente Cristo mismo tabernaculizó entre los hombres. Dios hecho hombre se encarna. Esa gloria ahora mora ¿en dónde? Mora en el creyente, en la vida de todos aquellos que se han unido a Cristo o han sido unidos a Cristo, que han sido salvos por los méritos del Señor. ¿Cómo mostramos ese amor por otros? ¿Y por qué es tan importante mostrar ese amor por otros? Eso habla de una fe genuina, de una fe auténtica. Claro, y aquí hablamos de acciones o estilo de vida que identifica a aquel que está unido verdaderamente al Señor Jesús.
Cualquiera puede fingir amor, pero como les decía, aquí hacemos referencia a aquellos que aman sin fingir, cuyo amor es genuino, que desean entregar ese amor genuinamente. Si es que, ¿cómo mostramos amor por otros? Y cómo ese amor revela esa fe salvadora, esa experiencia realmente que tuvimos de salvación, cuando aceptamos a las personas por lo que son. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en que todo lo que la persona concibe como bueno sea verdaderamente bueno o eso sea correcto. No. Por eso es que debemos predicarle el Evangelio. Pero esta aceptación de las personas, de los seres humanos, en la condición en la que están, manifiesta que verdaderamente amamos a los demás. Es fácil prejuiciarse con la gente debido a que no estamos de acuerdo con su estilo de vida pecaminoso. Pero nosotros hemos sido invitados a atender estas necesidades que tienen los pecadores con la verdad del Evangelio, procurando no prejuiciarnos por la condición en la que se encuentran. Usted no puede decir, bueno, voy a hacer acepción de personas, voy a evangelizar quizás a aquel que es menos pecador. Daré preferencia en cuanto a la tarea evangelística a aquel que yo entiendo que se comporta moralmente mejor que otro. No, amado. No puede hacerse acepción de personas. Y en el hacer acepción de personas, con eso, amado, manifestamos que verdaderamente no amamos. Que no actuamos sobre la base del amor. Y ese amor revela la condición real de nuestros corazones. Debemos de, libres de prejuicio, aceptar a las personas por lo que son, verlos como personas por las cuales Cristo murió y tiene la intención de salvar. Jesús nos ha exhortado a proclamar a todos los hombres, a todos, para que vengan, convocar a todos los hombres, a cuantos podamos, para que tengan una experiencia gloriosa de salvación, para que conozcan a Cristo y tengan la experiencia del nuevo nacimiento. Santiago afirma contundentemente que cuando un pobre entra en una asamblea cristiana, aquí la palabra para asamblea hace referencia a sinagoga, debe recibírsele en amor y mostrarle tanta cortesía como si fuera rico, aun cuando no lo sea. Muchos se enfocan en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos. No estoy diciendo que no se debe juzgar, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser sabios. El hombre con anillo de oro sugiere definitivamente la ostentosidad con la que se presentaba esta persona porque era pudiente. Eso es evidente según el escrito. Pero no es mejor por eso a los ojos de Dios. Eso no lo hace más grande. Hay gente que cree que las pertenencias, sus posesiones, su riqueza les hacen mayores y más grandes que los demás. Pero a los ojos de Dios son tan miserables como cualquier pecador. Sin embargo, los de humilde condición
En otras palabras, y usaré la palabra apropiada y correcta, los que vestían andrajosamente. Claro, aquí no está hablando de cualquier pobre, porque aquí tenemos otra situación hoy día que a cualquiera le llamamos pobre. Aquí está hablando de un pobre de verdad, un andrajoso, es decir, alguien que posiblemente no tenía ni siquiera ropa para vestir, calzado para calzar. Pero hoy día le llamamos pobre a alguien que si usted va a la casa, tiene posiblemente mejor carro que el suyo. Tiene un closet lleno de zapatos, lleno de ropa. Tiene para comer. No, aquí hablamos de alguien que realmente era pobre, no tenía aparentemente nada. Tenía verdaderamente necesidades. Algunos judíos, sobre todo judíos, les encantaba alardear de su conocimiento de Dios y les encantaba los espacios o los lugares de mucho honor y les encantaba la adulación de los hombres, la admiración de los hombres. Por eso en la Escritura encontramos referencia a cómo acostumbraban muchos de ellos orar de pie y orar en lugares públicos donde fueran vistos por quienes, por las personas. Y no quiere decir esto que la iglesia no puede orar públicamente en un lugar abierto, sino que aquí tiene que ver con la intención que realmente escondían, había oculta, pero que Dios conocía. Dios sabía cómo estaban sus corazones. Y desafortunadamente esto no es algo que pase nada más con los judíos. Lamentablemente muchos cristianos hoy también se comportan de la misma manera. Les encantan los lugares, ¿verdad?, de honor. Los lugares donde puedan, ¿verdad?, que les permita ser admirados, reconocidos, exaltados. Y eso habla de muchas cosas menos de humildad. Eso habla del orgullo. Cristo claramente afirmó que los pobres heredarían el reino. Santiago le recuerda a los pobres precisamente, muchos de los que, ¿verdad?, de los pobres que estaban presentes en la congregación, que eran precisamente los ricos los que abusaban, ¿verdad?, y se aprovechaban de las necesidades de estos pobres y abusaban, los oprimían. Claro, estamos hablando de la Palestina de allá, de ese entonces, ¿verdad? Las cosas en su contexto. Hoy día, claro, hoy día todavía hay ricos que también harán estas mismas cosas. Debido a la gran codicia que tienen, claro, explotarán, se aprovecharán de las necesidades que tienen los más desventajados. Ese es un mal que siempre habrá ricos con esa clase de corazón, con esos pensamientos. Pero lo que tenemos que tener cuidado, y aclaro y hago la siguiente salvedad, es que aquí no se trata de que Dios no desea que los ricos se salven. Tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos el texto, ¿verdad? Pero en ese contexto particularmente, en ese contexto y en estas circunstancias descritas aquí, muchos pobres aparentemente estaban siendo ¿qué? Abusados, explotados por personas codiciosas, personas que, según Santiago, eran adineradas, eran ricas. Así es que Santiago entonces les recuerda que incluso los ricos, de los cuales se habla aquí, blasfemaban el nombre de Dios. O sea que estos ricos ni siquiera eran temerosos de Dios. ¿Es pecado mostrar favoritismo? Sí es pecado, y es un gran pecado. Dios mismo dio todos los mandamientos y todos deben obedecerse y todos deben practicarse. Aunque esto no quiere decir que somos salvos por guardar la ley, pero ciertamente nosotros debemos entender cuán importante y cuán conveniente es que como cristianos seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la palabra de Dios. Que vivamos conforme a los valores, principios del reino de Dios. Y según estos valores y estos principios del reino de Dios, nosotros no estaremos de acuerdo con el favoritismo. Como tampoco estaremos de acuerdo en parcializarnos con alguien.
siempre procurando obrar de manera justa. Debemos hablar y actuar como quienes seremos juzgados. La gente a veces, sobre todo hay creyentes que olvidan, cuando se encuentran juzgando las debilidades de otros, se olvidan que ellos serán juzgados. También serán juzgados. Cristo llegó a decir, con la misma vara con la que mides serás medido. Y vuelvo y repito, no es que no se juzgue, pero sí debemos hacerlo con justo juicio. Hay que tener mucho cuidado porque de lo contrario, nuestro proceder cuando juzgamos estará sustentado en valores falsos. No necesariamente según la voluntad de Dios, no necesariamente según el principio de Dios o los valores del reino. Y entonces nosotros también seremos juzgados. No olvidemos eso, que también nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Nos encanta señalarle a otros que están ante, ¿verdad? Que no pueden escapar de la mirada de Dios, que están ante Dios, pero también nosotros estamos. También nosotros. Así es que vamos a conducirnos en el temor de Dios. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que aprobamos como cierto. Tengamos mucho cuidado en la manera en cómo decidimos practicar la fe cristiana. Esta tiene que ser de acuerdo a la verdad. Si ejercitamos esta fe y nuestras acciones vienen a ser contrarias a lo que profesamos, que quizás realmente es bíblico, entonces seremos hallados falsos. Debemos hablar y actuar como quienes seremos juzgados no por la ley de Moisés, sino por la más severa ley de la libertad, la del amor escrita en nuestros corazones, ahora por el Espíritu Santo de Dios. La gracia no es libertinaje. La gracia, amado, nos compele, nos dirige, nos lleva a vivir para el Señor, a vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio glorioso de Cristo. La fe se demuestra por las obras. Santiago no contradice, ¿verdad?, a Pablo en Romanos 4, 1 al 5 y Gálatas capítulo 3. Pablo explica cómo el pecador es, y esto lo hemos estado considerando mediante el libro de Romanos. Explica cómo el pecador es justificado, cómo se le da una posición correcta delante del Señor por la justicia de Cristo que le es imputada. Santiago, por otro lado, entonces, escribe como una persona salva, demuestra, evidencia a otros esa salvación. Un pecador se salva por la fe, sin obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la exposición de Santiago y el argumento de Santiago, por otra parte, lo que hacen es ampliar un poco más, abundar un poco más el tema de la verdadera fe, y dice, pero la verdadera fe que salva conduce a las obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, la verdadera fe no es simplemente, o no se limita simplemente a un asentir respecto a una verdad que consideramos. Es mucho más que eso. Es una experiencia de vida que realmente transforma nuestro ser, todo lo que somos. Y se hace evidente esa transformación
Eso es lo que entonces, de eso es lo que se ocupa entonces en su escrito Santiago. Por eso es que Santiago es un poco más pragmático, porque guarda relación con la práctica. Por eso él dice, tú que te jactas de que tienes fe, tú que alardeas de tener una fe tan grande y para aquí y para allá, demuéstrame tu fe por las obras. ¿Cómo vives? ¿Cómo caminas? ¿Cómo piensas? ¿Cuál es tu estilo de vida? Eso hablará de tu verdadera identidad. Si eres de Cristo o no eres de Cristo. Así que en cierta manera se complementan más bien. Y nos dan un panorama mucho más que amplio y mucho más claro acerca de la verdadera fe. Somos salvos mediante la fe, o sea, somos justificados por la sola fe. Pero si esa experiencia fue genuina, Santiago te dice, bueno, si fue genuina, será evidente que fue genuina. Mediante las buenas obras se dará a conocer aquella operación gloriosa que llevó a cabo el Señor en nuestro ¿qué? En nuestro interior. En otras palabras, si realmente hemos nacido de nuevo, definitivamente reflejaremos el carácter de Cristo. Y nuestras acciones se parecerán a Cristo. No hablamos de una perfección total, pero definitivamente será evidente esa santificación en la vida de aquel que afirma ser salvo. Esa piedad tiene que evidenciarse, amado. Ese es el fruto. Eso es lo que testifica al mundo que realmente somos de Cristo. No es solo lo que decimos con los labios, sino nuestra vida, lo que realmente somos. Ser cristiano no es un asunto de lo que decimos, involucra lo que hacemos con la vida. Cómo vivimos dirá si verdaderamente somos cristianos o no. ¿Dónde están nuestras prioridades? Definitivamente hablará fuertemente de quiénes realmente somos y de dónde está realmente nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Mostramos nuestra fe porque le decimos y hacemos día tras día. Por lo que decimos y hacemos. Claro, no se puede desvincular lo que decimos, lo que declaramos, el evangelio, la verdad, la sana enseñanza. Eso tiene que ser importante, que eso sea correcto. Pero a su vez, a la par, hay algo también que es evidente. No solamente es la verdad que afirmamos, que compartimos, sino que nuestra vida, nuestro estilo de vida es cónsono a esa verdad que afirmamos. La fe sin obra, sin rodeo, Santiago lo dice de una manera bien directa. La fe sin obras es una fe muerta. En otras palabras, si no es muerta, no es una fe viva, por eso no produce nada. Por eso no produce nada. No fue una semilla que realmente germinó en el corazón de ese pecador, no. La única forma que puede ser expresada la fe es a través de la obediencia amorosa. A eso se refiere Santiago. ¿Dónde está la obediencia amorosa? Me hablas mucho de la verdad, posiblemente lo haces bien, pero ¿dónde está la obediencia amorosa y práctica a la palabra de Dios? Cuando él está, ahorita leímos, cuando incluso Santiago dice, incluso el diablo tiene una fe muerta. Esa misma fe que muchos creyentes tienen, que no es genuina. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, lo repetimos. También los demonios que creen y tiemblan. Mateo 8:29 y Hechos 16:17. 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Para que veamos que los demonios conocían muy bien a Cristo. Hechos 16:17,
está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Veamos cómo los demonios reconocieron a Cristo. Sin embargo, esa clase de fe no salva. Santiago incluso retrocede, ¿verdad? Y uno puede ver esa atmósfera, ¿verdad? Cómo recoge mucho del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el escrito se dirige sobre todo a creyentes judíos. Por lo tanto, es un lenguaje que el judío sobre todo que entiende. Y es evidente, por eso es que él ¿verdad? Usa o escoge citas o pasajes o hace referencias a personas importantes para los judíos que conocemos en el Antiguo Testamento. Y él retrocede al Antiguo Testamento y, por ejemplo, escoge 2 ejemplos para sustentar su argumento respecto a que la fe sin obras es muerta. Y el primer ejemplo no es, amado, poca cosa. Abraham, que se le conoce como el padre. Y sobre Abraham sabemos que él anhelaba tener un hijo, tenía un gran anhelo de tener un hijo, a quien poderle dar descendencia. Y Dios le prometió un hijo a Abraham, aunque la promesa, ¿verdad? Esta promesa fue cuando ya estaban bastante pasaditos de años. Y que era difícil que esto realmente se concretara, sucediera. Pero sin embargo, el Señor lo prometió. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó en la promesa de Dios. Y esa fe, Santiago afirma, le dio la justicia que necesitaba para la salvación. O sea, Santiago dice, Abraham nunca fue salvo por las obras, sino por la fe. Y esa fe lo justificó. O sea, quienes fueron salvos en la antigüedad fueron salvos por la fe también. Nunca nadie fue salvo por las obras de la ley. No había manera en que alguien pudiera cumplir con la ley cabalmente. Así que Santiago emplea, ¿verdad? A estos personajes, en primer lugar, hace una referencia a Abraham por la importancia sobre todo que tiene para Abraham para los judíos. Ustedes saben que incluso muchos judíos con este fervor religioso del judaísmo decían que ellos afirmaban que tenían a Abraham como ¿quién? Como padre. Y creían que por esa razón eran salvos. Y Dios le prometió que a través de Isaac su descendencia sería eventualmente numerosa. Y después de eso vemos en la vida de Abraham cómo Dios sigue probando la fe de él. E incluso luego de tener ya Isaac, le pide Dios que vaya y lo sacrifique, ¿verdad? Que fuera y lo sacrificara. Y Abraham tenía tanta fe en Dios que estaba dispuesto a ser obediente al pedido de Dios. Claro, Dios no iba a hacer tal cosa porque si hubiese sido así, implicaría que Dios entonces también fomentaría prácticas que eran propias de paganos en ese contexto, en ese entonces. Dios no iba a hacer tal cosa, pero estaba probando la fe de Abraham y Abraham no dudó. La segunda ilustración que usa Santiago tiene que ver con una mujer y es Rahab. También usa el contexto o la situación también, ¿verdad?, de Rahab, la experiencia de Rahab para sustentar, fortalecer ese argumento que venimos considerando. Esta mujer era pecadora, Rahab era pecadora. Sin embargo, su nombre se incluye interesantemente en la familia de Cristo en Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Wow. Hebreos 11:31 indica que era una mujer de fe. Vivía en la ciudad condenada de Jericó y oyó que Dios había juzgado a los enemigos de Israel.
creyó en el informe respecto a lo que había oído. No dice Pablo en Romanos, la fe viene por el oír. Pero no solo eso, tenía una plena seguridad. Rahab era una creyente. Antes de que los espías llegaran a su casa, fue su recepción y protección hacia los dos espías lo que demostró esa fe que tenía en Dios. Ese acto, ese amor que manifestó. Evidenció que realmente tenía fe. Arriesgó su vida para identificarse con Israel. Eso es un acto de fe. Eso habla de una fe auténtica. Debido a su fe demostrada por sus obras, ella y su familia, quienes también creyeron, se libraron del juicio que vino sobre toda la población de Jericó. La fe, amado, la fe genuina, no es una fe muerta. El versículo 24 resume todo el asunto. La fe sin obra no es una fe que salva. Vosotros veis, Santiago 2:24, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Multitudes de cristianos profesantes, miembros de iglesia que tienen esta fe muerta, amado. Que lamentablemente cuando llegue el momento es triste decir, pero nunca fueron salvos. Lamentablemente. Profesan con sus labios, pero sus vidas niegan lo que profesan. No hay verdaderamente una vida, no hay una devoción genuina, no se encuentra en ellas, en esas personas. Solo es de labios. De labios no se puede honrar a Dios, sino toda una vida dedicada a Él, que testifica que realmente se ha nacido de nuevo. Pero de labios, solo de labios no se puede honrar a Dios. El verso 14 dice, hermanos míos, miren cómo con estas preguntas Santiago desafía, ¿verdad? Y lleva a los que profesan la fe a hacer un análisis sincero y serio, a fin de que realmente estén convencidos que han nacido de nuevo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si nuestras vidas niegan lo que profesamos, aun cuando lo que profesemos sea cierto, amado, eso no es fe verdadera. Pablo lo explicó en otros términos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Los verdaderos cristianos son un pueblo propio, celoso de buenas obras, como dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito declara que los salvos, la verdadera iglesia, aquellos que han sido adoptados y ahora son miembros de la familia de Dios, que realmente son miembros de la familia de Dios, son un pueblo celoso y de buenas obras. No nos podemos engañar, amado. No es simplemente asentir a una verdad, no es simplemente reunirse y escuchar un mensaje. Es una vida verdaderamente transformada y comprometida con la causa de Cristo. Por eso Pablo advierte, examinaos a vosotros mismos si están en la fe, probaos a vosotros mismos, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, a menos que no sean realmente cristianos, no sean realmente de Cristo, no hayan experimentado la vida de Cristo que resucita esa muerte espiritual, que nos vivifica, que nos transforma, que nos une a Cristo, siendo Él ahora nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Un verdadero cristiano, no nos podemos engañar, lleva fruto para la gloria de Dios y anda de manera que le agrade. Si afirmamos ser cristianos, pero
vivimos totalmente dominados por este mundo, por los deseos y la vanagloria de este mundo, si vivimos conformados a este presente siglo, no nos engañemos, amados. No somos realmente entonces discípulos. Si amamos más el mundo que a Dios, no somos de Dios. Nada debe obstruir a un verdadero salvo para hacer la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido como verdad, como principio. Nada, amado. No podemos ser dominados y arrastrados por estas corrientes mundanas, por estos esquemas mundanos de este siglo. No. Como decía Tito en esa maravillosa declaración, los verdaderos cristianos son un pueblo celoso. ¿Celoso de qué? Celoso de la verdad, porque viven de acuerdo a la verdad, son un pueblo de buenas obras, viven enfocados, produciendo, llevando fruto, de tal forma que alegran el corazón del Padre, de tal forma que son un testimonio real a los que no han conocido al Señor, pero sobre todo, sus actos, su vida glorifica a Cristo. La obra que Dios hace por nosotros se traduce como salvación, porque por gracia habéis sido salvos, no por obras. La obra que Dios hace en nosotros se traduce como santificación. Es lo que a partir de la experiencia de salvación el Señor continúa haciendo en nuestra vida. Vamos siendo santificados. Quien no es santificado y quien no es continuamente transformado a la imagen de Cristo es porque entonces no nació de nuevo. No hay nada más que buscar. La obra que Dios hace en nosotros es santificación, porque somos, como leímos ahorita, hechura suya. La obra que Dios hace mediante nosotros tiene que ver con el servicio. Es la entrega, es el corazón obediente y obviamente esa obediencia es evidente, creados para buenas obras. Esas tres cosas tienen que ser genuinas. Tiene que haber salvación, como consecuencia santificación y como evidencia una vida entregada al servicio de quien ahora es tu amo, de quien ahora es tu Señor, a quien ahora tú obedeces, a quien ahora tú respondes, el pastor de pastores, Jesucristo. Vamos a orar en este día, amado. Hay muchas cosas que se pudieran decir de este escrito de Santiago. El tiempo en una predicación no es suficiente. Y eventualmente hay otras cosas que seguiremos considerando. Pero Dios habla a la vida nuestra, amado. Procuremos dar fruto. Procuremos vivir una vida de tal modo que Cristo en todo momento sea glorificado y que sobre todo aquellas personas que no han conocido al Señor puedan tener la oportunidad de conocerle, sobre todo por el testimonio que la iglesia puede dar. Oramos, Señor, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que has hecho. Gracias por las bendiciones, múltiples bendiciones, grandes bendiciones que nos concedes sin merecerlo. Señor, ayúdanos. Gracias porque tu amor es sincero, tu amor es genuino. Gracias por perdonarnos tanto, por amarnos tanto. Gracias por soportarnos tanto. Ayúdanos, Señor. Obra en nuestras vidas y que cada día esté en nuestro corazón el deseo, la intención de ser más semejante a Jesús. Que siempre anhelemos ser obedientes a tu palabra. Que deseemos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, de tal forma que tú seas honrado. Pero sobre todo también por causa del testimonio que es conveniente que tengamos como iglesia para que el mundo crea. Señor, sigue obrando, sigue glorificándote en la vida nuestra y en la vida de aquellos que no te han conocido por medio del servicio que la iglesia da a ti, Señor. Gracias una vez más por este día. En el nombre de Jesús. Amén